Hoy nos encontramos en presencia del doctor Alberto Abad Suárez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La idea de esta cápsula es retomar un tema que en la actualidad está en debate público y en donde hay contraposiciones, unas a favor y unas en contra. Y el tema que les comento nos ocupa es precisamente el de la regulación de la cannabis en nuestro país. Sabemos que en la actualidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió 9 jurisprudencias en donde se toca el tema propiamente sobre su regulación y lo manejan como la regulación o el uso, ¿no?, de la cannabis por los adultos. En ese sentido, doctor, te damos la bienvenida. Gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Nos podrías dar una breve explicación de en qué posición nos encontrábamos antes de estas 9 jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte? Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Pues mira, venimos de 100 años de regulación tanto nacional como internacional hacia la prohibición del uso de la planta cannabis. Una prohibición que ha pasado de ser una prohibición total a ser una prohibición tolerada. Hace algunos años, por ejemplo, permitimos una posesión de hasta lo que fuera necesario para el consumo personal y después la cambiamos a una posesión de hasta 5 gramos por persona. Pero en general venimos de un paradigma en donde había una prohibición absoluta respecto de la planta, no solamente respecto de lo que coloquialmente conocemos como marihuana, que es la planta ya lista para su uso, normalmente su uso inhalado, pero venimos de una prohibición total. Lo que hacen estas jurisprudencias a las que tú haces referencia es, a través de la reflexión constitucional, determinar que esa prohibición absoluta es inconstitucional porque atenta en contra del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero también porque resulta una prohibición ineficaz para los fines constitucionales que persigue. Perfecto. Estas 9 jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte. Se derivan de 5 amparos. Se derivan de 5 amparos que hacen una jurisprudencia. ¿El contenido cuál es propiamente? ¿No? Sabemos también que se emitieron estas 9 jurisprudencias y se emitió también, se dio el inicio del proceso de declaratoria de inconstitucional. En esta etapa estamos actualmente. Sí. Pero ¿cuál es el contenido de estas 9 jurisprudencias emitidas? Bien, lo que te señalaba, ¿no? Que una prohibición absoluta va en contra del derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un riesgo bajo hacia la salud por el consumo de la cannabis. Entonces la Corte considera que ante un riesgo bajo, como el que se presume existe, la persona tiene la libertad de decidir si lo hace o no, sabiendo y asumiendo los riesgos que esto puede llevar, y que el Estado no tiene por qué generar una prohibición absoluta. La otra, el otro sector de jurisprudencias importante al respecto, nos dice que la prohibición absoluta no es el medio idóneo para conseguir la protección del derecho a la salud pública. Nos dice que tenemos que buscar otros medios porque la prohibición absoluta no ha resultado el medio idóneo. Y esto no solamente lo dice la Corte, sino es una tendencia que se viene viendo dentro del discurso internacional hacia considerar que más que prohibir, más que aislar estos temas, lo que tienen que hacer los estados es regularlos. Entonces nos insertamos a través de estas jurisprudencias en un discurso internacional en donde vamos caminando como sociedad global hacia un nuevo paradigma de trato y regulación de las sustancias y las plantas como la cannabis. Ok, anteriormente con lo que me estás comentando se hablaba entonces de una penalización del uso de la marihuana, ¿sí? Estamos en este momento en un proceso de regularizar su consumo y producción. Así lo marcan estas 9 jurisprudencias emitidas por la Corte. Tengo entendido que hablan del uso adulto, ¿no? Como bien me lo explicas, pero ¿cuál es lo correcto? ¿El uso de adultos, el uso lúdico, el uso recreativo? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, lo que se ha manejado recientemente es el uso adulto, porque la gente no consume la cannabis solamente para fines recreativos o fines lúdicos, sino la consume para una multiplicidad de actividades, ¿no? O sea, la consumen para meditar, para pensar, para dormir, para relajarse, no necesariamente con los fines lúdicos como tradicionalmente los pensamos. Entonces el término que está utilizando ahora es el de uso adulto. Pero déjame decirte otra cosa. Después de las jurisprudencias, perdón, después del primer amparo, antes de que salieran las jurisprudencias, se inició un gran debate nacional en México respecto al uso, en su momento se llamó debate sobre el uso de la marihuana, en donde se concluyó que por lo menos para fines médicos, para fines de investigación y para fines industriales, tendríamos ya que permitir una regulación de la planta. Y en 2017 se hizo una reforma a la Ley General de Salud para permitir estos 3 usos. La iniciativa que en su momento presentó el presidente Peña para permitir estos usos también incluía permitir hasta la posesión de hasta 28 gramos por los consumidores. Esta posesión lo que nos iba a permitir es precisamente despenalizar a la gran cantidad de gente que posee para consumo la cannabis y que hoy lamentablemente tiene que hacerlo dentro de mercados ilícitos. Sin embargo, en 2017, esta última parte de la iniciativa del presidente Peña no fue aprobada. Entonces es el gran pendiente que tenemos todavía el día de hoy. El pendiente de despenalizar a los consumidores y, como decías tú, despenalizar a los consumidores nos va a generar que entonces tengamos que regular un mercado, que entonces regulemos la calidad del producto, que entonces regulemos los derechos del consumidor, que entonces generemos un sistema de atención de salud pública que hoy no lo tenemos y que las jurisprudencias tampoco llegan hasta allá. Las jurisprudencias lo único que nos dicen es tu prohibición absoluta para el consumo adulto de la marihuana o el consumo adulto de la cannabis es inconstitucional. Siguiendo con este tema, me pueden surgir 1000 preguntas, pero por lo breve de las cápsulas, me gustaría que me dieras tu opinión entonces en ese sentido, hacia dónde vamos, ¿no? Legalmente. Claro. Me queda claro que vamos hacia un momento de regularización del consumo de la cannabis. ¿Algo más que me quieras aportar sobre ese tema? Mira, tenemos que regular y regularizar el consumo. Tenemos que hacerlo accesible para las personas que por una cuestión médica lo necesitan. Tenemos que hacerlo muy accesible a la investigación para conocer efectivamente la planta y los beneficios que puede tener para la salud de las personas. Y tenemos que despenalizar. Tenemos que despenalizar para los consumidores. Tenemos además que conseguir que el Estado poco a poco consiga regular el mercado. Si bien los mercados son muy difíciles de regular, al día de hoy, por ejemplo, Profeco hace unos años nos decía que el 60% del alcohol que se consume en México es alcohol adulterado o alcohol sustituido, o sea que no está dentro del mercado legal. Y eso que está regularizado. Y eso que está desde hace mucho, sí, ¿no? Claro. O sea, tenemos que caminar hacia que el Estado tome más control de esto. ¿Para qué? Para proteger los derechos del consumidor, para proteger el derecho que tenemos al avance científico y tecnológico. Entonces tenemos que entrarle a eso, tenemos que entrarle a la regulación de la cannabis y tenemos que entrarle ya sin miedo, tenemos que entrarle sin estigmas, tenemos que entrarle como le entramos a muchísimas otras sustancias y plantas que pueden tener algún beneficio para nuestra salud o que su consumo moderado, su consumo no abusivo, no genera un daño importante a nuestra salud. Perfecto. Como último punto, Alberto, ¿tú crees que la regularización del consumo, la producción y el consumo de la cannabis pueda influir en el combate a la delincuencia organizada? Esa es una de las grandes expectativas. O sea que si el Estado toma control de los mercados, pues los mercados ilícitos pierden fuerza y tenemos entonces un acceso mejor y más pacífico hacia este tipo de sustancias que se ha considerado ilícitas. Ahora, no podemos pensar, porque no existen las fórmulas mágicas, de que una sola acción va a generar un cambio de tal tamaño que pueda cambiar una dinámica que lamentablemente nos viene persiguiendo desde hace más de 10 años. Lo que sí creo es que menos estigma, lo que sí creo es que una intervención más inteligente y más estratégica del Estado hacia este problema, sin duda
nos va a ayudar a destensar situaciones y a generar relaciones menos violentas entre consumidores, entre productores y entre el Estado, sin duda. Creo que es una fuerte responsabilidad del Estado, la regularización de la cannabis, y sobre todo también, ¿no?, la responsabilidad de los que la consumen, ¿no?, como personas adultas, como bien me lo planteas, y que en ese sentido se hagan las normas correspondientes para establecer propiamente una regulación bien establecida, regularizada, muy objetiva, tanto para el Estado como para los consumidores. Sí, y aquí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, los estudios sí nos dicen que el consumo de cannabis en gente menor de edad retrasa el desarrollo de las funciones cerebrales. Entonces debemos tener mucho cuidado en que no esté disponible para niños y adolescentes. También sabemos que el consumo abusivo genera cierto tipo de daños en las personas que ya tienen un uso reiterado. Si bien la sustancia no es altamente adictiva, sí, para quien hace un consumo abusivo tiene daños en la salud. Entonces también tenemos que trabajar en eso, y sin duda tenemos que trabajar tenemos la oportunidad ahora, oportunidad que no tuvimos con el tabaco y con el alcohol en su momento, tenemos la oportunidad ahora de regular bien con la experiencia que ya tenemos con otras sustancias. Entonces, tenemos que prohibir cualquier tipo de mercadotecnia, no puede quedar esto a la libre disposición de la publicidad. Tenemos que regular muy bien el sistema de atención de salud que pueda haber desde el Estado y desde del sector privado, pero sí tenemos que cambiar la noción. O sea, no es la prohibición absoluta, porque la prohibición absoluta no ha funcionado, sino es encontrar la manera en la que lo regulemos de tal forma que, como te lo decía, nuestra convivencia con la sustancia sea una convivencia más pacífica, sea una convivencia de mayor conocimiento y sea una convivencia que nos pueda dar beneficios a la sociedad por el uso que le podemos dar para cierto tipo de padecimientos o cierto tipo de usos que puede tener que no hemos descubierto todavía. Sobre todo porque está demostrado que tiene beneficios médicos, ¿no? El uso de la cannabis. Hay gente que tiene, gente de mayor edad, gente adulta, que lo usa para ciertos padecimientos físicos, que está demostrado. Y los ha usado desde hace mucho, mucho tiempo. Y que hoy tiene acceso a eso en mercados ilegales. Pues te agradezco mucho la presencia, tus comentarios, y pues bueno, esperemos que esta cápsula sirva de reflexión, y como lo dije al principio, que ustedes puedan tener una opinión objetiva sobre el tema que hemos planteado actualmente. Te lo agradezco. Encantado, Javier, como siempre.